The team of the leaders of Guadalajara to bring me here and give me this chance to share with you. Muy buenas noches, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y poder compartir esta hermosa velada aquí en esta ciudad con ustedes. Espero que sea una gran experiencia para todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. I will try today to share with you few of the secrets or the keywords behind our science. Esta noche voy a compartirles, la idea es poderles transmitir algunos de los secretos y los términos claves dentro de las fórmulas que han tenido tanto éxito. Our company started the operation of having end products in the Japanese market. Nuestra compañía toma su inicio dentro del mercado en Japón. The particularity of this market is the level of centenarian. The numbers of centenarians is very high, and somebody 50 years old is very young. Una particularidad de nuestro mercado en esta parte del mundo, en Japón, es la población que tenemos predominante de personas que están dentro del área de los 100 años. Alguien, por ejemplo, de 50 años se considera una persona bastante joven. So how can we develop some formulas that can bring advantage to such centenarians? Entonces, la pregunta aquí sería, ¿cómo podemos llegar a desarrollar fórmulas que tengan una efectividad para esa población en particular de personas de 100 años o más? The problem is people after 50 years old is very similar to people under 15 years old. Hormone balance is out of balance. Los problemas que vemos normalmente en una población más joven y los problemas que vemos en la población de alrededor de 50 años son consistentemente los mismos. El desbalance hormonal. So, trying to work from the problem and find solution is really very difficult. Entonces, tratar de encontrar una solución efectiva para todos es bastante difícil. Or as a lot of laboratory or companies find some very good ingredient or some good polyphenol and trying to find how it can solve the problem is not easy. It is not a good solution. El reto, como han podido ver dentro de muchos laboratorios y firmas que han tratado de desarrollar algún producto que tenga esa efectividad, la verdad es que no es nada fácil. El reto es muy, muy, muy grande. The solution came to us in 2003. We was making the event in Okinawa, the island of Okinawa. La solución, el producto en sí que pudimos encontrar fue desarrollado en el 2003, mientras que estábamos en la isla de Okinawa. To be honest with you, and I share this experience with you, it was my first time I meet people who is 100 years old plus. Hablándoles francamente, esta fue mi primera experiencia en el trato directo con personas de mayores de 100 años. And it's quite impressive because the first centenarian I met was a woman which was 103 years old. Lo cual fue bastante impresionante. De hecho, la primera paciente que conocí fue una mujer de 103 años. And she was still working. Her husband is younger than her. He was like 98 years old. El caso fue tan sorprendente porque de hecho esta mujer a su edad continuaba trabajando junto con su esposo, que también era un poco más joven que ella, de como 99 años. So they have in this small island a fish restaurant, grilled fish restaurant. En esta isla es muy prominente el mercado de restaurantes de pescado. And the husband is working in the kitchen cooking, and the 103 years wife serving the customers. En el caso particular de esta pareja, él estaba trabajando en la cocina de un restaurante mientras que ella atendía a los clientes. And you know, when
when she come to serve us the food, first I felt like, shy to let woman 103 years old serving us, but this was her job. Cuando hubo el primer contacto con ellos, de hecho me dio un poco de pena tener una mujer de 103 años, hablándonos acerca de servirnos la comida y de venir a seguir trabajando, estaba haciendo su trabajo. So we were sitting in the ground, and when she arrived and served us the dishes, she came very close to my face, and I was very, very surprised to see her skin is very good. Justo cuando se aproximó a nuestra mesa para servir la comida, se acercó mucho a mí y en ese momento me pude dar cuenta de la muy buena calidad de su condición de su piel, era impresionante. So it is quite impressive experience. It's like you are meeting somebody from other planet, La experiencia fue bastante impresionante, de hecho sentí que fuera casi como conocer a alguien fuera de este planeta. How can such human be at this age and I can still say beautiful? ¿Cómo es posible encontrar una persona de esta edad y vaya, mantenerse en esa condición y además muy bonita, muy hermosa la mujer? So I think this is give us the chance to study not how to solve a solution, but how to take some human who is very healthy and try to copy their system. Entonces el punto aquí sería cómo logramos que este tipo de persona, su nivel de vida, su calidad de vida se pueda reproducir hacia otros. Ese es el reto, el objetivo. Why such woman she didn't get cancer? Why this woman she didn't get breast cancer? Why this woman she don't get Alzheimer? Why this woman she don't get in her life any diabetes? Las preguntas que primero surgen obviamente son porque una persona de esta edad, una mujer como ella, no ha desarrollado ningún tipo de cáncer, no ha desarrollado ningún tipo de condición que es inherente a su edad, como diabetes o cáncer de mama. And we discovered, making this research on these centenarian people, that they share altogether one point, which is common microbiota system, bacteria system in their guts. Lo que pudimos descubrir a través de nuestra investigación fue que todas estas personas de alrededor de 100 años comparten algo en particular, que es su sistema macrobiótico, su organismo macrobiótico. So this is where we started to focus our research for the last 15 years. Esto es en lo que nos logramos enfocar durante los últimos 15 años. This is the heart of our research, which is focusing a lot in the transfer of bacteria, of microbiota from mother to baby to the adult. Básicamente nuestras investigaciones, nuestro estudio nos dio como resultado lo que pueden apreciar aquí, cómo se transmite desde la etapa de gestación y de la madre el sistema macrobiótico y cómo se está entonces reforzando el sistema inmunológico del bebé. It became evidence for us that this is the source of the problem and this is the source of the solution. Aquí es donde pudimos identificar que justamente lo que ocasiona el problema, lo que le da un origen al problema es justamente su solución. This is the facts. The mother, when she's going to deliver the baby, she's going to give to the child all of his future bacteria system, microbiota systems. La fórmula es bastante sencilla. El punto aquí es que la madre transmite al bebé a partir de la lactancia y ahí es donde está transmitiéndole toda la información en cuanto al manejo de macrobióticos y el sistema de microbios que tienen tanto negativo como positivo. You can think maybe the child gets bacteria from other people, the baby gets bacteria from hospital, from the nurse.
En muchos casos podemos ver que el bebé queda expuesto a bacterias externas o incluso de terceros cuando pueden estar en un hospital o en algún entorno. Eso los expone a un sistema de bacterias distinto. Not really, for one reason. Is child or baby mitochondria is coming from his mother. No, realmente no es así como funciona. Lo que pasa aquí es que todas las mitocondrias provienen directamente de la madre hacia el bebé. Not from the father. No del papá. Humans, they don't transfer the mitochondria from the fathers to the baby. Only the mothers can transfer. El único vínculo que puede tener el bebé directamente es a partir de la madre, es de donde provienen las mitocondrias, no del padre. System of bacteria around the child which come from delivery, like especially conventional delivery versus the cesarean delivery, which has less bacteria transfer through to the child. Lo que podemos apreciar también, lo que llegamos a descubrir, es que esto tiene una afluencia distinta cuando se trata de un parto natural. Or the breast milk. O puede tratarse de la exposición que tiene microbiana al tener una cesárea es muy distinta, es mucho menor. También puede ser transmitida a través de la lactancia. And even the skin touch. Incluso a través del tacto. And this is why I think the animals, when the first things they deliver is they touch their baby, they lick the baby, they put their bacteria in the baby. Lo primero que podemos apreciar, por ejemplo, cuando nace un animal, es que la madre entra en contacto directo inmediatamente y lo que hace primero es chupar a su cría y le transmite así toda la carga bacteriana. So the nutrition of the mothers is really the number one important things to solve or to give the child the good health for his whole future. Lo que se vuelve totalmente relevante aquí y crítico es la nutrición de la madre, que es lo que va a definir entonces el sistema para el bebé después, en unos años más adelante. Now, if you ask me how many bacterial family such baby can have, entonces me podría preguntar cuál es la familia bacteriana que puede tener el bebé. we talk about 500 to 1,000 species of bacteria, viruses, fungi, etc. Podemos hablar aproximadamente de entre 500 y 1000 distintas bacterias, distintos hongos que se pueden llegar a transmitir. Now, each one among you have different type of bacteria from his mother. Cada uno de nosotros tiene una familia distinta bacteriana dependiendo de la madre, dependiendo de la familia. We cannot change them by adding bacteria from outside to inside. Esta no puede ser modificada porque haya una transferencia bacteriana desde afuera hacia adentro. No es como funciona. What we can do is how can we improve their conditions? How can we improve their resistance? How can we make them able to do their job correctly? And this is modulation of microbiota is possible to do. Entonces, esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo podemos lograr que se mejore este sistema de defensas? ¿Cómo podemos prevenir que haya una situación más adelante que nos pueda llegar a afectar de esa manera? To clarify this point, if we think, what is the importance of these bacteria? What is the difference between me and this man sitting beside me here? Entonces, el punto sería aquí, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia esencialmente entre yo y cualquier otra persona que pueda estar cerca de mí? Imagine we have today the same lunch. Some, let's say some tacos. Y vamos a imaginarnos que el día de hoy comimos exactamente lo mismo, nos echamos unos tacos. Everybody say nutrition is very important. Let's have good food. Todo el mundo nos dice que es muy importante la nutrición, que tenemos que ser muy cuidadosos para nuestra nutrición, que es lo que comemos. So if we take the example, one subject, like me, I eat the tacos, the bacteria inside my guts here, they are going to transform the tacos into
break it down and create out of it metabolites, something that can activate or deactivate or change my metabolism. Esto me va a dar como resultado, por ejemplo, si en el caso de que yo soy el que se está comiendo esos tacos, mi metabolismo va a reaccionar totalmente distinto al de cualquier otro. Aquí es donde entra entonces en acción de qué forma se está procesando eso dentro de mi propio metabolismo. Esto puede activarlo o desactivarlo. So, for example, I have some species of bacteria that produce some amino acid like theanine, L-theanine, that make me feel relaxed after eating even bread. So I just eat bread and I can become a relaxed person. Por ejemplo, yo tengo un tipo de metabolismo que puede reducir, me puede bajar, calmarme de inmediato cuando puedo comer incluso nada más pan, y con esto me reduce el tianís. The other person who eat the same meal, the same bread, his bacteria is going to produce another thing, like sometimes vitamins. And in this case, he can feel more energetic after having the same meal. Y teniendo entonces ese mismo tipo de alimento en otro individuo, esto puede causar un efecto totalmente distinto. A esa persona le puede, el metabolismo le reacciona como, lo induce o lo interpreta como una proteína, y esto hace que se levante mucho su estado de ánimo y se despierte. Entonces el efecto es totalmente distinto. So to see if you understand me, I'm asking you the question: what is the most important, the nutrition or the bacteria? Entonces, para asegurarme que me están comprendiendo, les haría la pregunta: ¿qué es más importante, la nutrición o la bacteria? Ambos. Las dos. Bacteria first. No, las dos. No. Primero la bacteria. The bacteria, why it is most important? Of course, nutrition. I cannot say that nutrition is not important, but imagine even if we have the best nutrition, but we don't have the bacteria to process it. Es correcto. Imagínense, por ejemplo, que si tenemos, no me atrevería a decir que la nutrición no es importante, pero obviamente el hecho de tener, por ejemplo, la mejor nutrición posible, si no contamos con la bacteria adecuada, ¿cómo vamos a procesar eso? I give you one example. Eating fruits is healthy. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, comer frutas. Eso es muy saludable, según lo que nos dicen. It's fantastic. I love the fruits. Es fantástico. A mí me encantan las frutas. Imagine I'm going to get fruits after my lunch today. But before taking these fruits, I'm taking coffee. Inside my coffee, I'm adding some sweetener. Ok, vamos entonces a decir que después de comer voy a comer algo de fruta, pero antes de la fruta voy a tomarme un café, y a ese café le voy a poner endulzante. Scientifically speaking, and this was published several times, 2014, 2015, some sweeteners block our bacteria from absorbing vitamins. So, what I can do with very fresh fruits if my system cannot absorb them? Científicamente hablando, y de hecho fue publicado en diferentes artículos en el 2013 y 2014, los endulzantes, sobre todo artificiales, tienden a bloquear la absorción de estas bacterias. Lo que quiere decir que para cuando entonces me coma la fruta, no tengo cómo absorber sus nutrientes. It's like you give me a lot of money, but the stores or the restaurant is closed. I cannot use them. Es como si me dieras un montón de dinero y las tiendas están cerradas. Entonces, ¿de qué me sirve todo ese dinero? So the nutrition is very important, but the basics is this bacteria system. Entonces, sí, no podemos dejar de reconocer que la nutrición es muy importante, pero la bacteria es igual de importante. So maybe now you think you are not sure. I'm saying maybe this science is not really correct. Entonces podrían incluso pensar que este tipo de teoría científica no es absolutamente correcta, ¿verdad? Let's ask two, three facts. Number one, what is the age of bacteria in Earth?
Vamos a observar tres factores distintos para poder resolver esa pregunta. El primer punto sería ¿cuál es la edad de la bacteria? ¿Desde cuándo tenemos conocimiento de la bacteria en la Tierra? First form of bacteria existed almost 4 billion years ago. El primer tipo de bacteria que se conoce existe desde hace 4 billones de años. Mitochondria, 2 billion years ago. Mitocondrias, 2 billones de años. Human body, En el cuerpo humano, 200,000 years only. 200.000 años solamente. So our body as today goes back the latest version to 200,000 years only. Lo que sabemos entonces sobre el cuerpo humano solamente retrocede 200.000 años. 200,000 years to 4 billion is ratio of 23 times. Lo que vemos entonces en comparación equitativamente es el 430 en radio de diferencia. So which one do you think is the smartest? The one with 4 billion years age or 2 billion years age or the one 200,000 years? ¿A cuál entonces le daríamos mayor crédito? ¿Al que tiene 4 billones de años, al mediano o al más reciente? Bacteria is well. Obviamente a la bacteria. Point number 2. If we take my body today, so his body may be easier. El punto número 2. Si por ejemplo tomáramos el cuerpo mío como ejemplo, How many bacteria cells inside? How many human organ cells inside? ¿cuántas bacterias y cuántos órganos podemos considerar dentro de un cuerpo promedio? Bacteria cells is 90%. Human body cells is 10% only. Las células de bacteria son el 90% de lo que se contiene. Las células humanas solamente el 10%. Human body's weight, mass. El peso corporal, la masa corporal del cuerpo. How much mitochondria weight? ¿Cuánto pesa la mitocondria? 70%. 70%. Yes. So if I am asking you again, what is the most important, the nutrition or the bacteria system? Entonces les vuelvo a preguntar, ¿qué es más relevante? ¿Qué es más importante? ¿La bacteria o la nutrición? The bacteria, the mitochondria, take its own decision. It want to eat food, it eats food. It want sugar, it eats sugar. If it want we cannot control such organ because it's too much powerful, too much sophisticated, too much smart. En el caso de las mitocondrias, realmente podemos decir que tienen su propio criterio, sus propias decisiones. Cuando ellas deciden que necesitan alimento, eso es lo que toman. Cuando necesitan azúcar, es lo que toman. No podemos controlar eso, está totalmente fuera de nuestro alcance. Do you think this is possible? ¿Ustedes creen que eso es posible? Let's try to understand diabetes in this case. Vamos a tratar de tomar como enfoque la diabetes, por ejemplo. Why mitochondria make somebody diabetes? If the mitochondria and bacteria is the host of the body, why they make somebody diabetes? ¿Por qué dirían ustedes entonces que una persona se vuelve diabética? ¿En qué momento las mitocondrias deciden, porque son los jefes de nuestro organismo, deciden que una persona se debe de volver diabética? What is diabetes? It's sugar, energy. ¿Qué es lo que se entiende por diabetes? Es azúcar, es energía. Now, normally, imagine now anybody among us, we have some stress, we have some danger things in our life. The first thing we think is survival, and to survive, we store food. We go and buy food and put at our home. Vamos a tomar lo que sucede en una situación cotidiana, por ejemplo, cada vez que tenemos que lidiar con situaciones estresantes, lo que nos pasa todos los días. ¿Qué es lo primero que hacemos? Pensamos en inmediato
en una forma de supervivencia, de cómo sobrevivir, que es lo que nos lleva entonces a conseguir alimento, a guardar alimento en nuestras casas, ¿correcto? Our bacteria are the same thing, our mitochondria are the same thing. When they get stress, the first reaction they do, increase energy level. Exactamente lo mismo es lo que sucede con las mitocondrias. Cuando se percibe un nivel alto de estrés, es exactamente lo que hace. Se toma sus propias reservas de alimento. Fat is just energy storage. Entonces eso es la obesidad o la grasa. Es energía que está almacenada, que está guardada. 100 years ago, fat woman was very beautiful and poor woman was very slim. Hace 100 años los conceptos de belleza nos decían que una mujer gorda o obesa era hermosa y la mujer pobre era delgada. Because survivability is with the energy, with the diabetes people. Esto es justamente lo que nos hace entender que la supervivencia nos hace tomar este tipo de conductas y de reacciones metabólicas. So my key point here is mitochondria and bacteria system is deciding our future of health, our whole system, our regeneration, aging, survivability. Ese es justamente mi punto entonces, que las mitocondrias y nuestro sistema de bacterias es lo que está determinando cuál es nuestro índice de supervivencia, cómo vamos a reaccionar ante ese tipo de metabolismo. And this is the most important foundation in Sankey science, how we can understand the mitochondria, the bacteria system, the macrobiota, and this is where we start talking about the nanotechnology. It's not to bring something small into the body, but to interact with such billions of bacteria, trillions of bacteria community. Este es justamente el principal fundamento de la ciencia que está detrás de la tecnología de Sankey. Nos hace entender entonces cómo estamos funcionando dentro de los macrobióticos, dentro de nuestro sistema bacterial, y cómo entonces estamos logrando que todo esto tome una conjugación, una combinación que nos hace entonces reaccionar metabólicamente. This is bring us to the solution. How can we solve this communication with the mitochondria, with the bacteria system? Esto nos lleva entonces a tratar de comprender cuál es la comunicación que existe entre las mitocondrias y el resto del sistema. So this simple solution we try to find is we took these healthy centenarians, select the bacteria system, and we try to copy it in outside fermentation system. Es muy sencillo. Lo que hicimos fue tomar como ejemplo el sistema bacterial de estas personas de 100 años o más y lo reproducimos por fuera a través de procesos de fermentación. We worked with this is our scientific team in Tokyo. Laboratory is in Tokyo, and we have another laboratory in Osaka that works in the fermentation. Este es nuestro equipo de científicos, el cual se encuentra en Tokio. Tenemos ahí nuestro centro de estudios y hay otro en Osaka. So we try to reproduce the metabolite of people who don't become sick, the people who don't become diabetes. So we can give them such metabolite and try to modulate their body to become also as healthy as the healthy centenarians.